bendiga, mis hermanos. A ver cuántos minutos tengo. No, de aquí a las 2 de la tarde termino, no se preocupen. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25. Ayer estuve compartiendo con mis hermanos en el retiro este pasaje y ahora vamos a compartirlo con todos ustedes. Si usted lo escuchó ayer, no se preocupe, no le va a hacer mal escucharlo un poquito más de nuevo. Entonces, Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Es muy hermosa la palabra de Dios y a veces cuando nosotros escuchamos hablar de Dios, pensamos que Dios es muy bueno. El Dios de los evangélicos es muy bueno, pero también a veces nos olvidamos que Dios toma decisiones y que Dios tiene reglas y que las reglas se van a cumplir. Que Él es un buen padre y como buen padre toma decisiones y las reglas las cumple, a pesar que nos gustaría a veces nosotros que algunas reglas las pasara por alto, pero no, Él no va a pasar por alto. Entonces es muy importante que nosotros leamos toda la palabra de Dios y también estos pasajes que de repente pareciera que es un poco duro, pero vamos a ver el sentido, o vamos a tratar de poder descubrir el sentido que tenía Jesús al decirnos estas palabras. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, ¿lo encontró? Nuevo Testamento, creo que es el libro número primero del Nuevo Testamento. Ya, el primero, ya, gracias. Ya, Mateo 25, 31, 46. Dice la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él. Y él separará a uno de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces le dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y les contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, suplicamos que tu precioso Espíritu Santo nos sea guiando. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos que tu Espíritu Santo abra nuestras vidas y nuestro corazón, a nuestras mentes, porque tu palabra se discierne espiritualmente, Señor. Señor, es más que nuestro entendimiento, es más profundo, Señor.
Penetra, Señor amado, hasta lo más hondo de nuestro ser, tu palabra, Señor. Señor, te pido que nos bendigas. Hoy día hemos venido, Padre amado, para escuchar tu voz. Señor, háblanos. Y te pido, Padre, por misericordia, que a pesar de mí, Señor, tú nos bendigas, Señor amado, y tú te reveles a través de tu preciosa palabra. Úsame, Señor, conforme tu preciosa voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Parece un poco fuerte el pasaje, sobre todo la última palabra. Pero que tenemos que tratar de entender por qué lo está haciendo Jesús, por qué está siendo tan directo con sus discípulos. Faltaban 3 días para que crucificaran a Jesús, 3 días. Y los discípulos le hicieron algunas preguntas a Jesús. Al hacerle algunas preguntas, Jesús pudo identificar qué es lo que estaba pasando por su mente. Y le voy a pedir que me acompañen, porque este pasaje, todo el capítulo 25, parte desde el capítulo 24. Y si ustedes miran en el capítulo 24, los primeros versículos, en esa parte comienza la conversación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a descubrir? ¿Por qué Jesús le dice lo que le dijo? Capítulo 24 dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Es decir, miraban el templo, tremenda construcción, y estaban extasiados. Pero fíjense lo que hicieron después. Versículo 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Estaban interesados en saber cuándo iba a volver Jesús, cuándo iba a suceder todo lo que él les decía. Pero vamos a ir a otras preguntas que le volvieron a hacer preguntas antes de que Jesús ascendiera a los cielos. Vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿lo encontraron? Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Ahora. Estaban preocupados de ese reino físico. Jesús les dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Es decir, el Padre lo sabe y a ustedes no les interesa saber. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los discípulos estaban perdiendo el horizonte, estaban perdiendo la dirección correcta, porque el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, Dios les dijo que iba a ser una nación de sacerdotes que iban a transmitir la palabra de Dios, o iban a transmitir el mensaje del Dios a todas las naciones. Yo te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones. Pero cuando Dios desciende con poder sobre Israel y lo hace poderoso, ¿qué es lo que pasó? Israel perdió el horizonte, perdió la dirección. Ellos iban a ser bendecidos, una nación bendecida, protegida, una nación que Dios peleaba sus guerras. ¿Para qué? Para que la gente mirara y dijera: wow, esa nación sí que tiene dioses poderosos. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que según las guerras, decían que el que ganaba la guerra es porque tenía el Dios más poderoso. ¿Israel tenía el Dios más poderoso? Sí, pero Dios decidía a veces perder la guerra por castigo, por cómo se estaban comportando. Entonces, perdieron el horizonte y se preocuparon del poder político, del poder económico y no de transmitir el mensaje de Dios. Ahora está el pueblo de Israel nuevamente, están los discípulos. Jesús estuvo 3 años hablándole y está a punto de partir.
3 días antes le preguntan, justo antes de ascender a los cielos le preguntan, ¿cuándo vas a establecer el reino? Es decir, ¿cuándo vas a tomar por fin gobierno sobre los romanos? ¿Cuándo nos vamos a sacar el yugo romano? ¿Cuándo vamos a poder estar sobre las demás naciones? ¿Cuándo vamos a gobernar a los demás? ¿Cuándo vamos a estar en el primer lugar? Si ustedes se dan cuenta, los discípulos eran gente humana como nosotros. Y estaban desviándose de lo que Dios quería para su pueblo. Por eso les tiene que ser directo. Y si ustedes se fijan, todos los pasajes, primero este pasaje, capítulo 24 y capítulo 25, Dios o Jesús hace relatos de lo que va a pasar después. Hace relatos de lo que va a pasar en 70 años en Jerusalén. Hace relato de lo que va a pasar en el juicio final, en el término de los tiempos, en su venida, en su reinado. Pero también cuenta entre medio algunas parábolas. Y las parábolas están centradas en que los discípulos tomen conciencia de qué es lo importante. Entonces vamos a comenzar a analizar el pasaje y vamos a ver el primer punto. El primer punto, Cristo va a volver. ¿Quién quiere que Cristo vuelva? Amén. ¿No es cierto? Que vuelva Cristo, porque ahí vamos a estar una eternidad con Él y va a ser precioso, va a ser hermoso. Queremos que Cristo vuelva. Entonces, vamos a ver los primeros 3 versículos. Sí le dice a los discípulos, voy a volver. ¿Qué es lo que le dice? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Decir, sí, discípulos, voy a volver. Y no voy a volver como un carpintero. No voy a volver como un carpintero. Voy a volver con toda mi gloria y esplendor, con todo mi poder, y voy a volver con mis ángeles. ¿A usted le gustaría ver a Jesús aquí en un trono al lado lleno de ángeles? Yo no sé si me gustaría, me daría como un poquito de miedo. Les digo la verdad, debo ser sincero, no puedo estar mintiendo. Yo creo que cuando esté en la presencia de Dios ya el Espíritu Santo va a tener control de mi vida y no voy a tener problemas. Pero que yo vaya entrando de la iglesia y vea eso debe ser imponente. Yo salgo corriendo y llamo a Guillermo, pasa Guillermo porque te están esperando, ¿no? Va a ser imponente. Dios va a llegar en una forma imponente. ¿Qué es lo que querían los discípulos? Querían eso. Que Dios pusiera su poder y dijera, aquí mando yo. Ya Jesús, tú tienes el poder. Querían eso, querían que Jesús lo hiciera. Ya voy a volver con mi trono glorioso de una forma espectacular, lleno de ángeles. La gente me va a ver y todo va a decir, wow. ¿Y qué más va a hacer? Cristo va a volver, dice, voy a volver. Pero, y fíjense el versículo 32. Todas las naciones se reunirán delante de Él. Es decir, todas las naciones van a estar delante mío. ¿Ustedes quieren el gobierno mundial de Israel? Amén, lo van a tener. Ahí yo voy a estar con todas las naciones delante mío. Y yo, el descendiente de David, en el trono, es decir, el descendiente de David, como estaba profetizado, va a estar en el trono ahí. Todas las naciones delante de Él. Entonces, como ustedes ya, ahí van a estar las naciones. Sí, se lo aseguro, pero tranquilos. Pero les cuenta algo más. Y les dice, siguiente versículo, el mismo versículo, más adelante dice, y Él separará a uno de otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Lo primero que está queriendo decir ahí es, yo voy a tomar a mi pueblo de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Voy a sacar a mi nación, a mi verdadero Israel, a mi pueblo. Los voy a tomar de distintos lugares. Ya no va a ser
exclusivo solamente de Israel. Entonces tiene que Jesús tratar de, faltando 3 días, que ellos sacaran este nacionalismo. Le costó mucho sacar el nacionalismo de su mente, porque el reino de los cielos es universal. Cristo es para toda la humanidad. Llegó a través de Israel, amén. Tenemos que bendecir al pueblo de Israel, sí. Tenemos que orar por ellos. La Biblia nos pide que oremos por ellos. Pero Dios no va a justificar todo lo que ellos hacen. Y Dios va a tomar de cada pueblo y nación. Ahí vamos a estar nosotros, chilenos, uruguayos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, suizos, españoles. De todas las naciones van a ver. Voy a volver, les dice Jesús, pero no para hacer lo que ustedes quieren. Voy a volver con poder, pero no para hacer y para cumplir sus sueños egocéntricos, sus sueños egoístas. Voy a volver para cumplir los sueños de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios, yo voy a separar a los que son mi pueblo y a los que no son mi pueblo. Y eso es lo que a veces nosotros nos enfrentamos. Que Dios tome una decisión. Va a volver a tomar una decisión. Ahora, lo hermoso de ser cristianos es que el cristiano tiene seguridad. Si usted lee su Biblia, va a poder encontrar claramente cómo se puede identificar quién es cristiano y quién no es cristiano. Primero, a través de la Biblia muestra que el cristiano es quien se rinde a Cristo como su Salvador, es decir, pide perdón por sus pecados, entrega su vida a Él para que Dios lo salve y toma la decisión que como Cristo, dueño de su vida, empieza a vivir para Él. Ahora, si esa decisión fue genuina, a nosotros no nos compete evaluarla. Pero yo tengo que evaluar personalmente si mi decisión fue genuina. Porque lo hemos conversado otras veces, que sería grande la sorpresa que yo parto de este mundo y me encuentre que no fue una decisión genuina. Entonces la palabra de Dios muestra señales para confirmarme. Pero en ese momento, cuando Cristo vuelva, Él va a decidir, estos sí y estos no. Entonces lo primero que les dice Cristo, primer punto, voy a volver, pero no para hacer lo que ustedes quieren. Voy a volver a este reino de los cielos, este reino universal. Segundo punto, Cristo va a volver. Cristo va a volver. Se me quedó pegada la hoja. Cristo va a volver para juzgar, para salvación. Es decir, que Cristo nos juzga. Cristo va a juzgar a toda la humanidad, pero no va a juzgar para salvación. Es decir, ¿a quién le gustaba cuando en la escuela le colocaban una estrellita? Cuando era chiquito le ponían una estrellita. O yo cuando estaba en la universidad me pusieron aquí un 666. Me afeitaron, a veces otro día lo cuento, ¿ya? Cuando estaba estudiando ingeniería, los chicos que eran pesados, ya. Después les cuento otro día. ¿Me acuerdan, por favor, ya? Ya, cuando uno es niño le colocan una estrellita, ¿ya? Cuando uno es niño le colocan una estrellita y le colocan un premio. ¿A quién no le gusta que le coloquen una estrellita cuando le digan, ya, vamos a decir que pase adelante el mejor alumno del curso tercero B? Y a uno lo nombran a emoción, ahí, lo van a nombrar, y uno pasa ahí y le pone quizás su insignia. Yo no me emocioné nunca me emocioné, porque sabía que no me iban a llamar, pues entonces ¿para qué me iba a emocionar? Y por las tapas iba a estar, pero los niños que pasaban constantemente, yo creo que ellos sí se emocionaban. Entonces, ¿cómo va a ser de hermoso para nosotros que por misericordia de Dios, por el amor de Dios, Cristo vuelve a juzgarnos? Vuelve a juzgarnos y nos toma y nos coloca en un lugar especial. ¡Wow! Va a ser espectacular. Que no por nuestros méritos, no es por nuestras capacidades, no es por nuestra familia, no es por nada, sino es por los méritos de Cristo, por el amor que Cristo nos tiene,
por la salvación que nos ha regalado, nos va a tomar y nos va a poner en un lugar especial. Pero como Cristo va a juzgar, tiene que decidir quiénes sí y quiénes no. Es un juicio. Va a juzgar. Entonces, fíjense por favor, versículo 34. Los que va a juzgar para salvación, capítulo 25, versículo 34. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¡Wow! Que va a sonar lindo eso. Va a sonar precioso. Cuando Cristo esté diciendo: vengan, amados de mi Padre, vengan a disfrutar lo que mi Padre preparó para ustedes. Vengan. Y ahora dice el motivo. ¿Cómo se pueden identificar los verdaderos cristianos? ¿Cómo se pueden identificar los verdaderos servidores de Cristo? ¿Cómo se pueden identificar los que hacen la voluntad de Dios? ¿Cómo? Dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Primero, quiero que tomemos atención, no está diciendo que fueron salvos por las obras. No dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice que porque ellos hicieron esas cosas fueron salvos. Sino está diciendo que la señal de que eran parte del pueblo de Dios era que ellos hacían esas cosas. Acuérdense que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, para que nadie diga: soy extraordinario. No, no es por obra, porque nosotros todos somos pecadores. La palabra de Dios dice: por cuanto todos somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios. Pero a través de Cristo Jesús nos regala la salvación, la relación con el Padre. Entonces, esto está dando una señal del carácter. Las obras que uno hace, las buenas obras que uno puede hacer, no forjan el carácter. Una persona puede hacer muy buenas obras y usted lo ve y dice: oh, ese compadre sí que es bueno. Pero en su corazón, su carácter, no sabemos cómo es, porque las obras no forjan el carácter. Pero el carácter sí forja las buenas obras. Si hay una persona que ha sido moldeado en su carácter, ha sido moldeado por el Espíritu Santo de Dios, ha sido transformado por Dios en su carácter, en el centro de su ser, ¿qué va a producir en él? Buenas obras. Ayer conversábamos con los jóvenes, ayer sábado a las 5 de la tarde, no estoy pasando aviso, no. Los invito a los jóvenes, sábado a las 5 de la tarde. Estábamos conversando sobre la sumisión. Y un aspecto importante de la sumisión es que a veces nosotros no queremos someternos tanto a Dios. ¿A quién les gusta que lo manden siempre? ¿No hay nadie con más de 15 años casado acá? ¿Solo yo? Yo soy el único. Ya me acostumbré. No, todavía me cuesta. Si mi esposa estuviera aquí diría mentira. Todavía no me cuesta que me manden. El asunto es que no a todos nos gusta que nos manden siempre. Entonces a veces pensamos que quizás no es tan agradable que Dios mande siempre en mi vida. Uno podría decir: no, yo nunca pensaría eso. ¿Cómo pensaría eso de Dios? Pero en nuestro interior está como cómo Dios va a mandar en todas las cosas. Y eso es por desconocimiento de Dios. Cuando yo conozco a Dios, confío en Él. Cuando yo conozco a Dios y conozco que la voluntad de Dios es, como decíamos ayer los jóvenes, buena, agradable y perfecta. Como lo dice Romano, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando yo practico la voluntad de Dios me doy cuenta: wow, fue bueno. Yo cuando chico, cuando niño, sufrí cosas muy fuertes, muy, muy fuertes. Cuando grande yo guardaba rencor. ¿Qué hacía yo? Yo disfrutaba caminando por la calle
pensando cómo vengarme de la gente que me había hecho daño. Entonces guardaba rencor. Y la gente que ha guardado rencor sabe que no es para nada agradable eso. Uno va ahí y está amargado y no disfruta el día porque está con odio. Pero cuando llego a Cristo, Cristo me dice que tengo que perdonar. El primer año de convertido, a los meses, escucho una predicación y me dice que tengo que perdonar. Pero ¿cómo voy a perdonar? Si la otra persona ni siquiera está arrepentida. La otra persona ni siquiera piensa que lo que hizo está malo. ¿Y cómo yo la voy a perdonar si yo soy la víctima? La otra persona me hizo daño a mí. Esa persona tiene que pagar porque me hizo sufrir. Y no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque pensaba que no era buena. Pensaba que no era correcta. Pensaba que la voluntad de Dios me estaba pidiendo algo que era demasiado grande o demasiado injusto. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios nos manda a perdonar en obediencia. En obediencia quiere decir que por obedecer a Dios yo perdono, no porque la otra persona lo merezca. No porque la otra persona se arrepienta. No porque la otra persona me pida perdón, porque hay personas que nunca nos van a pedir perdón. Nunca. Sino por amor a nuestro Padre. Yo tengo que perdonar. Y gracias a la misericordia de Dios, solamente gracias a que el Espíritu Santo estaba en mi vida, pude seguir la voluntad de Dios y pude tomar la decisión de perdonar. Y cuando tomo la decisión de perdonar, y perdono a varias personas que me habían hecho daño, pasó algo dentro de mi ser. Pasó algo hermoso. Pasó algo que mis pensamientos se empezaron a limpiar. Pasó algo que mi corazón se empezó a llenar de alegría. Pasó algo que fue extraordinario. ¿Y qué pude entender? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios y nos dice que tenemos que amarlo a Él, tenemos que amarlo, y cuando yo lo amo, yo me someto a su voluntad, eso va a producir en nosotros buenas obras. Y cuando yo practico, yo me someto a Dios, yo empiezo a practicar buenas obras por amor a Dios. ¿Por qué? Porque a veces, ¿usted le ha hecho el bien al prójimo? ¿Alguna vez le ha hecho el bien al prójimo? ¿Sí? ¿Y algunas veces el prójimo no le ha dado ni siquiera las gracias? O en algunos casos el prójimo ha hablado mal de usted, usted se me da vuelta y empieza, uy, ahí está el loquito, pues, sí. ¿Le ha pasado eso? Ya. Entonces en ese momento que da mucho gozo cuando la gente es mal agradecida, ¿no es cierto? Que da alegría cuando la gente es mal agradecida. Cuando uno tiene que acordarse que yo fui bueno con la otra persona o yo ayudé al prójimo por lo que Dios me pidió. No porque el prójimo yo quiero que esté contento conmigo. O no porque quiero que el prójimo me lo agradezca. No, por amor a Dios, en obediencia a Dios. Entonces, si el prójimo me lo agradece, bien. Si no, bien. Lógico que a todos nos gusta que nos agradezcan. Pero si no lo hace, bien. ¿Lo hicimos por quién? Por amor a Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces Jesús está diciendo, yo cuando venga voy a separar a unos de a otros. Los que pertenecen a mi reino, los que pertenecen a mi reino se van a comportar de esta forma. Van a amar a su prójimo. ¿Cómo pueden comprobar si ustedes son hijos de Dios? Van a amar a su prójimo. Pero es que yo a veces no amo al prójimo, Señor. Pastor, yo no sé si soy salvo o no soy salvo porque a veces no lo amo. Pero usted siente que Dios está hablando en su corazón, que tiene que amarlo, sí, pero me cuesta. Ya, entonces está la lucha entre la carne y el Espíritu Santo que está en usted. Y en esa lucha usted tiene que rendirse a la voluntad de Dios para que cada día compruebe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, Cristo lo que hace es decirle, esto es lo que hacen los que me aman.
Ayuden al prójimo con sus necesidades básicas. Ayudan al prójimo. ¿Cuáles son las necesidades? A ver, busquémoslas. Sed, alimento, hambre, un lugar donde dormir. Hay gente que tiene necesidades básicas. La palabra que aquí aparece en alojamiento, fui forastero al alojamiento, una palabra muy importante, mis hermanos. Porque hoy en día el cristiano ha perdido la capacidad de alojar a sus hermanos. Fíjense que aquí una de las partes que cuesta un poco ponerse de acuerdo los comentaristas es cuando Jesús dice: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos. Entonces hay muchos comentaristas que dicen que esto es solamente para la iglesia de Cristo. Por lo que dice ahí, pareciera decir que es para la iglesia de Cristo. Pero los que han leído toda la Biblia saben que Dios quiere que nosotros ayudemos a todo el prójimo, de la iglesia y no de la iglesia. Pero Pablo dice, mayormente a lo de la iglesia o a los hijos de Dios, mayormente a la familia de Dios. Somos familia. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el hospedar? Tenemos que aprender a abrir nuestra casa para el hermano. Tenemos que aprender a decir, ven a visitarme, quiero compartir contigo, quiero escucharte, quiero saber lo que te está pasando. Ven, pasa tiempo conmigo. Eso es bueno, eso es agradable. La palabra de Dios nos dice que, mire, por favor, Romanos 12:13 dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Tenemos que practicar la hospitalidad. Porque eso nos da la oportunidad de poder apoyarnos, porque somos familia. Si usted ama a su familia y no está peleado con ellos, le va a gustar estar con ellos. Somos familia, entonces practiquen la hospitalidad. Pero es que no me gusta este hermano porque habla mucho. Obvio, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y tenemos que practicar la hospitalidad. Me acuerdo que yo quería ir a un seminario una vez. Y me decían, en un lugar de aquí, Sudamérica, y decían, ya, seminario tanto, muy bueno. No estoy seguro si costaba $600, $800. Dije, si tuviera esa plata me compro un notebook nuevo. Hotel tanto. Yo cuando conocí al Señor, la gente se hospedaba en las casas. La gente iba a buscarlo y uno conocía gente nueva. Compartía uno que era hermano con otro hermano. Uno que era hermano nuevito con un hermano de más edad y le enseñaba. Entonces la hospitalidad es importante. Mire, le voy a contar un caso. Ya que vimos a nuestra hermana misionera acá. Yo me convertí hace más de 26 años. Entregué mi vida a Cristo. Yo les he contado que estuve 10 años sin querer entregar mi vida a Cristo. Pero mi papá tenía la costumbre, la muy buena costumbre, de invitar gente a la casa. Entonces cada vez que invitaba gente a la casa me decía, ya Andrés, tienes que ir a saludar. Y yo tenía que saludar y tomar oncecita con el hermano. Entonces tomaba oncecita y en cuanto me podía despegar, me arrancaba la pieza y ahí no me sacaba nadie. A veces tuve varias horas y creo que más de un día encerrado en la pieza porque no quería hablar con nadie. Pero el asunto es que ya después de 10 años de tanto minar, tanto una semilla, otra semilla, un día mi papá invita a un misionero que todavía es misionero en España, y lo invita, y cuando viene este misionero empieza a hablar con mi papá, cada cosa que decía el misionero, a mi papá, no a mí, a mi papá como que me tocaba el corazón. Y hablaba y era como extraño porque hablaba y como que yo me emocionaba, pero hablaba con mi papá. Y yo estaba en la mesa ahí comiendo, compartiendo con él, pero como que todas las cosas me retumbaban. Era extraño. La misericordia de Dios estaba actuando. A pesar de mi duro corazón, la misericordia de Dios estaba actuando. Entonces, el misionero termina de tomar once y antes que yo me pare, él dice, voy a orar por ti, por mi papá. Y cuando está orando por mi papá,
Yo sentí tan fuerte la presencia de Dios, tan fuerte la presencia de Dios, que le dije, Señor, me rindo. Y ese fue el día que entregué mi vida a Cristo. Porque mi papá decidió hospedar a un hijo de Dios. Decidió compartirle una tacita de té, un pancito con palta que nunca faltaba en la mesa de mi papá. Entonces hospedemos. Mire lo que dice Hebreos 13:2. Hebreos 13:2. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Qué es lo que está diciendo en el pasaje Jesús? Volvamos al pasaje. Que los que aman a Dios se les nota. Los que aman a Dios también van a amar al prójimo. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Sobre todas las cosas, con todo nuestro ser. Y el segundo, amar a nuestro prójimo. ¿Podemos estar cumpliendo bien el primer mandamiento y no el segundo? No. Porque el amor a Dios nos va a impulsar al segundo. Podemos estar en una lucha porque a veces, la gente nos falla, a veces la gente nos traiciona, a veces tenemos casos de abandono en nuestra vida y nos cuesta confiar en el otro, nos cuesta ayudar, sí, pero es una lucha. Y cuando usted está en una lucha, ¿qué es lo que pasa cuando usted está en una lucha? Usted se da cuenta que está entre el sí y el no. ¿Lo hago o no lo hago? Entonces, cuando usted esté entre el sí y el no, ¿lo hago o no lo hago? ¿Es la voluntad de Dios? ¿No es la voluntad de Dios? ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Señor, me rindo a ti. Voy a hacer tu voluntad. Ayúdame para hacer tu voluntad. Porque lo que está diciendo Jesús en ese pasaje del capítulo 25 de Mateo, que va a volver a juzgar y va a dar la característica de sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos se nota en sus actos. Los que aman a Dios, los salvados por Cristo Jesús, los discípulos de Cristo, tienen que reflejarlo. Y Pablo me dice, cada uno mírase a sí mismo. Cada uno, mírese su corazón, mire su vida, mídase para ver si está dando frutos agradables a Dios. Yo no me puedo comparar con el otro, yo me voy a poder comparar con Pastor Guillermo, no. Pastor Guillermo tiene cualidades que yo no tengo. Y de seguro yo debo tener cualidades que él no tiene. Somos distintos, no podemos compararnos el uno con el otro. Pero sí me puedo comparar conmigo. Si yo me puedo comparar con el Andrés de hace 20 años, el Andrés de hace 10 años, el Andrés de hace 5 años, el Andrés de hace 1 año, me tengo que comparar conmigo para ver si la obra de Dios está haciendo algo. Porque cuando no lo esté haciendo, tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. Porque Cristo va a volver a juzgar a todos. Pero los que perdieron el horizonte, los que equivocaron el camino, Cristo va a volver a juzgar a ellos para condenación. Pasemos al siguiente pasaje, a la siguiente versículo del capítulo 25. Dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Yo creo que nadie quiere escuchar esas palabras. Yo no deseo que nadie escuche esas palabras. A mí me gustaría que nadie tuviera que pasar por ese sufrimiento. Pero ¿qué es lo que ha hecho Dios? Dios nos ha dado la posibilidad a todos de escoger. Él nos cortó las cadenas porque somos salvos por gracia, porque Él hizo un milagro. Pero hay muchas personas que Dios ha tocado sus corazones. ¿Usted le ha tocado hablar con alguien? ¿Le ha entregado el testimonio o ha hablado de Jesús con alguien y se le han caído sus lágrimas? ¿Le ha pasado? Y después nunca más quiso hablar con él.
Hay personas que yo, en mi círculo cercano, que uno les habla y la persona se emociona, pero después no quiere hablar con uno, como si uno le hubiera hecho algo malo, como si uno lo hubiera incomodado a propósito. Uno está hablando de Jesús, pero ¿por qué? Porque hay personas que decidieron. Yo recuerdo un familiar que Dios hizo milagros en su vida, hizo milagros y fueron a orar a su casa y Dios hizo milagros en su vida y dio testimonio del milagro y mi familia fue, los visitó, los visitó para hacerle un curso preparatorio y entendieron y dijeron, sí, está bien, está bonito y es muy bonito eso para ustedes, pero nosotros no. No nos estaban rechazando a nosotros. Rechazaron a Cristo. A mí no me gustaría que Cristo Jesús le dijera a nadie estas frases: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No me gustaría que eso le dijera a nadie, pero la gente, mucha gente, ha decidido rechazar el amor de Cristo. ¿Y qué nos dice después? Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. No estuvieron dispuestos a amar a su prójimo. ¿Por qué? Porque quizás no era rentable. Quizás porque no tenían tiempo, estaban ocupados. Quizás porque era incómodo. Quizás porque la gente es malagradecida. Quizás. No lo hicieron. Y eso está reflejando que nunca entendieron el mensaje de Cristo. Nunca lo entendieron. Yo estaba compartiendo con gente que ha tenido necesidad de perdonar. Me acuerdo haber estado en una consejería donde hubo una lucha, estuvimos horas y horas con una persona que sabía que tenía que perdonar, pero no era capaz de verbalizarlo. No era capaz, su boca no se podía abrir. Y trataba de hablar para perdonar y no podía. Y compartimos con ella y oramos por ella y al pasar, no sé si fueron 1 o 2 horas, no me acuerdo, el sentido del tiempo se perdió, pero fue mucho tiempo. Ella perdonó y extendió perdón a la gente que le había hecho daño. Y fue una paz que descendió sobre ella. ¿Y qué es lo que me gusta a mí en reflexionar sobre eso? Que ella tomó una decisión de rendirse a Cristo. No es una decisión de tan solo hacer buenas obras. No, es una decisión de hacer la voluntad de Dios, de amar a Dios. Y cuando yo amo a Dios, las buenas obras salen. La palabra de Dios nos dice que Él preparó de antemano las buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Es decir, no tenemos mérito porque lo bueno que hacemos, lo hacemos porque Dios nos permitió, Dios cortó las cadenas, pero además porque Dios los preparó antes. No hay mérito, solo mérito de Cristo. Pero la gente que rechaza hacer eso es porque no ha entendido lo que es el Evangelio. ¿Y por qué no lo ha entendido? Yo cuando estuve 10 años sin entregar mi vida a Cristo, ¿qué pensaba yo? Yo no quiero que Cristo mande mi vida. No lo entendía. No entendía que era que Cristo mandara mi vida. Yo pensaba que Cristo me iba a obligar a hacer cosas que no me gustaran. No. ¿Es verdad que tuve que dejar cosas? Sí, tuve que dejar pecados, sí, lo he tenido que dejar. ¿Sigo luchando con otros pecados? Sí, sigo luchando con otros pecados. Pero esos pecados que fui dejando fueron bendición para mi vida. Entonces cuando Dios dice que hay el que no tiene obras, el que no actúa, es porque Cristo no está en su vida o porque no ha entendido el mensaje, porque ha rechazado el mensaje de Cristo. Ha decidido, eso es muy lindo, pero para ti. Oh, eso es precioso, pero para mí no. No, es que yo llevo otra vida. No, es que eso para mí es muy difícil.
No, que tú no sabes cuánto he vivido yo. No sabes cuánto he sufrido. No, este mensaje es para todos. Para todos. Para todos. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión si rechazamos a Cristo o nos rendimos completamente a Él. Si nos rendimos completamente a Él, Cristo va a poner buenas obras en nuestra vida. Aquí los que aparecen en el pasaje estaban sorprendidos. ¿Cuándo te vimos, Jesús? Jesús, no dice Jesús, habla del rey, pero Jesús está hablando del tiempo venidero, cuando Él sea rey. ¿Ya? En ese pasaje solamente 2 versículos habla de parábola. Lo que Él está haciendo, está hablando sobre algo futuro. Jesús, cuando tú estás hablando, rey, cuando tú estabas en medio nuestro, nosotros no te vimos. No, nunca te vimos. Sí, porque si yo te hubiera visto, hubiera hecho otra cosa. Si yo te hubiera visto, no, mando ¿a dónde? A ver, ¿qué pastelería famosa acá? Que todavía no conozco mucho las pastelerías. ¿Cómo que? Mozart. Ya, mando a la pastelería Mozart a traer los mejores pasteles porque Jesús para ti. Pues, ¿y cómo? ¿Qué me va a costar a mí? Pues un pelo en la cola. Jesús, pero agua, yo no te traigo agua. Yo ando con unas botellitas de agua francesa, las compro en el Jumbo. Esas es espectacular, son de la cordillera francesa, de los Alpes, suizos también. Jesús, ¿cómo? Ropa, pero si yo te compro puras parcas Columbia, pero no te vi. Y como no te vi, ¿y eso qué está hablando? De hipocresía. Porque está actuando al ojo. Al ojo. Porque no es un amor genuino. Porque no es darle a la persona importante. No es ser bueno que yo quiera ir a saludar a Farca. Y quizás lo saludo y me da una propina. Sino saludar al que necesita un saludo. Abrazar al que necesita un abrazo. Nuestras hermanas van a ir a servir al Señor haciendo distintos tipos de servicios. Pero yo creo que lo más espectacular va a ser cuando abracen a los que necesitan un abrazo. Amen a los que necesitan ser amados. Acepten a los que han sido rechazados. Porque eso es lo que hace Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y nosotros vamos a través de nuestras hermanas, a través de la oración, a través de la ofrenda, a través de todo el apoyo, el amor que le estamos dando a ellas para que lo compartan con los que lo necesitan. Este pasaje termina, versículo 46, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Saben que a mí me da la impresión que Mateo estaba preocupado porque Mateo se movía en un círculo de cobradores de impuestos y de gente importante. Entonces, de seguro, Mateo, es opinión personal, Mateo de seguro miraba mucho a esta clase sacerdotal, a los fariseos, a esta gente importante dentro de la religión judía y veía que estaban lejos de Dios. Estaban lejos. Jesús les dijo, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Ustedes les dijo Jesús, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están blancos, pero por dentro están podridos. Entonces seguro Mateo le quedaron cierta enseñanza de Jesús, recordó cierta enseñanza de Jesús y se pudo dar cuenta que a veces podemos creer que estamos en el centro de la voluntad de Dios, pero estamos totalmente lejos. Hemos perdido el rumbo, hemos perdido el camino. Y cuando nosotros hemos perdido el camino, ¿alguien se ha perdido? ¿Alguien ha ido en auto y se ha perdido? ¿Qué es lo que pasa? Primero, ya cuando uno va en el sur, uno dice, ya, en 2 kilómetros más llego al pueblo tanto. Y en 2 kilómetros más ve puros árboles. Pasan 2 kilómetros más y ya empieza a haber grava. 2 kilómetros más ya ni grava hay.
y después dice, fundo la margarita, por decir algo. Es decir, erré el camino. Pero ¿cómo lo voy a dar cuenta? Por lo que pasa alrededor. ¿Cómo el cristiano se da cuenta si erró el camino? Si se mira su vida. Si mira su vida y ve las señales. Si no están las señales, es porque hemos errado el camino. Los invito, hermanos, que esta semana todos nosotros miremos los frutos que estamos dando. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué está haciendo nuestro carácter semejante al carácter de Cristo? Nuestro amor a Dios, ¿a qué nos está impulsando? Nuestro amor a Cristo nos está impulsando a perdonar. Nuestro amor a Cristo nos está impulsando a soportar, a amar, a dar un paso hacia el prójimo. Nuestro amor a Cristo nos está impulsando a colocar el carácter de Cristo en nuestra vida o a dejar que el Espíritu Santo ponga su carácter en nuestra vida. Voy a terminar con este pasaje que es muy conocido de Mateo. Por eso digo que quizás Mateo tenía en su mente a estos falsos maestros. Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y que durante esta semana podamos meditar en que si verdaderamente nos rendimos a Cristo, o si cuando tomamos nuestra decisión fue solamente una decisión verbal, que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque sería muy doloroso que alguna persona de nosotros tenga que escuchar, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Cristo va a volver, pero no nos tenemos que preocupar nosotros de cuándo va a volver. Cristo va a volver a buscar a su iglesia, pero no tenemos que preocuparnos nosotros en qué día o qué hora va a volver. Cristo va a volver a buscar a su iglesia, pero nosotros tenemos que preocuparnos, como nos mostraba la palabra de Dios, en hacer la voluntad del Padre. No por interés, sino por amor. Porque si estamos haciendo eso, no tenemos que temer nada. Nada. Porque cuando Cristo venga, nos va a decir, vengan amados de mi Padre, a disfrutar todo lo que Él preparó para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Les gustaría escuchar esas palabras? Yo creo que a todos nos gustaría. Oremos al Señor.